La disciplina de las matemáticas tiene grandes historias que narran las complicaciones a las que los estudiosos se han enfrentado. El día de hoy comenzaremos con una que, además, tiene una de las frases más célebres, no solo de las matemáticas, sino de la ciencia en general. Nuestra historia se desarrolla en el siglo XVII, concretamente la tarde del 29 de enero de 1697. Fue en ese momento que Isaac Newton recibió una carta de Johann Bernoulli. Ambos personajes fueron relevantes en la conformación del cálculo, una de las ramas de las matemáticas. En dicha misiva, Bernoulli le pedía a Newton que pudiera ayudarle a él y a toda la comunidad matemática de la época a resolver un problema que los traía dando vueltas. El problema tenía que ver con la curva braquistócrona, cuyo nombre viene del griego, en el que braquistos significa el más corto y cronos significa tiempo o intervalo de tiempo. Es así que una curva braquistócrona es aquella en la que el recorrido entre su punto inicial y su punto final es en el menor tiempo, asumiendo que la fuerza de la gravedad es constante y que la fricción es inexistente. Meses antes de que Newton recibiera la petición por parte de Johann Bernoulli, este matemático publicó una invitación en la revista Acta Eruditorum en la que llamaba a los más brillantes matemáticos del mundo a resolver un problema desafiante, cuya solución les daría fama y renombre. En dicha invitación, Bernoulli escribió: dados dos puntos A y B en un plano vertical, ¿cuál es la curva trazada por un punto sobre el que actúa la gravedad, que comienza en A y llega a B en el menor tiempo posible? Johann Bernoulli y su hermano Jacob intentaron dar una solución, pero no solo era incorrecta, sino que los trabajos constantes en ella eran complejos y poco elegantes. Pasados los 6 meses estipulados, ninguno de los matemáticos de la época habían resuelto el problema, por lo que el tiempo para encontrar la solución se extendió. Fue entonces cuando Bernoulli le escribió a Newton para pedirle su ayuda en la solución de este problema de la curva braquistócrona. Newton resolvió el problema en una noche y mandó la solución en el siguiente envío postal. De hecho, se dice que tardó 10 horas en resolverlo. Sin embargo, a esta carta faltó en ponerle su nombre y firma. Cuando la carta llegó a manos de Johann Bernoulli, se percató de que era anónima, pero fue un problema minúsculo, pues el matemático identificó sin problemas que la solución era de Isaac Newton. Al notar que se trataba del trabajo del inglés, el matemático Bernoulli exclamó: tanquam ex ungue leonem, que en español se traduce como se reconoce al león por sus garras. Es decir, que le era ineludible identificar el trabajo brillante de Newton, por más que sus escritos no estuvieran firmados. Al final del concurso, no solo fueron Newton y los hermanos Bernoulli los que presentaron soluciones, pues también participaron Gottfried Leibniz, otro de los padres del cálculo, junto con Ehrenfried Walter von Schillinghaus y Guillaume de l'Hôpital. Más que eso, parece que Galileo Galilei, años atrás, también trabajó en un problema similar. Finalmente, esto tiene sentido, pues recordemos que Newton mismo reconoció haber visto más lejos gracias a que se había levantado sobre los hombros de gigantes. Una clara referencia al trabajo de Galileo y demás matemáticos, incluyendo sus contemporáneos. De esta historia surgen frases célebres, se muestra cómo es que detrás de personajes relevantes en el ámbito científico hay toda una comunidad que los respalda, y ejemplifica que hay problemas a los que se les ha encontrado solución. ¿Existirán ecuaciones sin solución? Y si la respuesta es negativa, ¿por qué es esto? ¿Será que las matemáticas no tienen el propósito de resolverlas, sino algo distinto? Bienvenidos a todos y a todas. Nos encanta tenerlos en otra edición de Pensamiento Matemático. Dominique ya nos ha planteado la pregunta que intentaremos resolver el día de hoy. Así como existen ecuaciones con solución, ¿existen ecuaciones sin solución, Didmara? Oye, Ernesto, antes de que comencemos, debo decirte que me pone nerviosa la pregunta. ¿Por qué dices eso, Didmara? Mira nada más
todo lo que hemos resuelto. Después de tantos ejercicios y problemas trabajados, a mí me da la impresión de que ya nada puede detenernos, ¿eh? Bueno, de eso no tengo ninguna duda, pero lo que me pone nerviosa es que tenemos que resolver una pregunta que justamente plantea si es posible que existan soluciones para las ecuaciones. ¿Qué tal que en una de esas estamos planteando una paradoja? Bueno, sí, es verdad que podríamos estar entrando en un terreno filosófico. Te propongo algo. Revisemos algunas ecuaciones en específico que aún no tienen solución. Algo así como si hubiéramos estado en 1696 cuando Bernoulli planteó el problema y somos nosotros los matemáticos que intentaron resolverlo, pero que fallaron en el intento. O sea que ya nos estamos predisponiendo a fallar. No, pero seamos honestos, Ismara, no todas las matemáticas tienen solución, al menos no todavía. E incluso podría ser que el propósito de las matemáticas no sea resolver problemas y ecuaciones, sino describirlas y analizarlas en su constitución y características. Ya lo sé, Ernesto, estoy bromeando. Tengo claro que la ciencia, las matemáticas incluidas, necesitan del estudio y del trabajo, de la propuesta y el desarrollo de otra propuesta y de la siguiente y así sucesivamente. Y también quiero incluir que en ciencia nada está escrito definitivamente, sino que todo lo que se plantea está en una constante revisión hasta que en una de esas se prueba incorrecta y entonces se cambia por otra propuesta. Una vez hecho este planteamiento, te propongo a ti, Ismara, y a todos los que nos acompañan el día de hoy que comencemos preguntándole a alguien más qué implica que una ecuación no tenga solución. O bueno, que aún no la tenga. Me parece fenomenal. Vamos a ver la siguiente entrevista. Vamos. Estamos con la doctora Laura Ortiz Bobadilla, quien es doctora en matemáticas y trabaja en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, bien. Gracias. No, hombre, gracias a ti por tu tiempo. Doctora, ¿qué implica que una ecuación tenga solución? A ver, estamos hablando de ecuaciones diferenciales y que una ecuación diferencial tenga solución, lo voy a expresar aquí. Nos dan se llama un campo vectorial, que son una cantidad de vectores en el plano, y resolver una ecuación diferencial es adaptar curvas a esos vectores que tengan a los vectores como vectores tangentes. Y es una sola recta continua, curva continua en espiral, o puede haber diferentes curvas que no sean continuas, que sea una diferente de la otra. Realmente, si el campo vectorial está dado de una manera que se le llama suave, o sea, diferenciable, que cambian los vectores de manera suave, entonces las curvas son muy parecidas unas a otras, muy parecidas, ¿sí? Y en este caso yo dibujé dos curvas que se enroscan, pero es toda una familia de curvas, se llena completamente todo el plano de curvas que se están enroscando y se están acercando a un lugar especial en las ecuaciones diferenciales, que es el punto singular, es el punto donde no hay movimiento. Doctora, también en el programa estamos hablando precisamente de las ecuaciones que no tienen solución, y así se les llaman las matemáticas. ¿Realmente estas ecuaciones no tienen solución? A ver, es un asunto un poquito de lenguaje. Cuando decimos que una ecuación no tiene solución en la historia, fue más bien que no podemos dar una expresión explícita de esas curvas, de esas soluciones, en términos de la variable tiempo. Entonces, cuando eso no lo podemos hacer, se decía no tienen solución. Y eso lo descubrió Liouville hace mucho tiempo. Dice, no todas las ecuaciones podemos expresarlas de una manera explícita, y a eso se le llama que no tenga solución. Pero hay un teorema, se llama teorema de existencia y unicidad, que nos dice, siempre y cuando el campo vectorial varíe suavemente, las soluciones siempre existen. Doctora, es muy interesante lo que nos platica de cómo utilizar el pensamiento matemático en nuestra vida cotidiana. La invito a que se quede con nosotros, regresamos con usted en un momento y continuamos nosotros con el programa. Comenzamos el programa de hoy hablando de un problema que sí se puede solucionar. También hemos hablado de ecuaciones que no se pueden resolver. En este momento vamos a demostrar una que aún no tiene solución. La ecuación con la que vamos a trabajar recibe el nombre del número de Littrell.
El número de Littrell es un número natural que puede formar un palíndromo a través de un proceso repetitivo en el que se voltea el orden de los números y se hace una suma de ellos, resultando en otro número palíndromo. Para este episodio vamos a ocupar algo para escribir, pero si también lo deseas, puedes apoyarte en una calculadora. Antes de eso, Dismara, primero vamos a definir lo que es un palíndromo, ¿va? ¿Ok? Tal vez la etimología de la palabra nos dé una pista de lo que esto es. Palíndromo viene del griego palíndrome, que significa volver a ir atrás. Es así que un palíndromo es una palabra o una oración que se puede leer igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Cuando sucede con números, esto se llama capicúa. Pero mejor vamos al pizarrón para hacerlo más claro. Sí, ¿Te late? ¿Vamos? Vamos. Una palabra palíndromo puede ser ojo, ojo, somos, somos, radar, radar, reconocer, reconocer. También un palíndromo puede ser una oración. Tenemos el clásico Anita lava latina. Anita lava latina. Hay otros un poco más elaboradas, como Roma ni se conoce sin oro, ni se conoce sin amor. Roma ni se conoce sin oro, ni se conoce sin amor. Como ya lo mencionamos, lo mismo podemos hacer con los números. Pongamos de ejemplo el 56. Su palíndromo o capicúa es el 65. Como lo dijo Ernesto hace unos minutos, el número de Littrell es aquel que al sumar un número y su capicúa de forma reiterada, nunca se obtiene otro capicúa. Vamos a poner en prueba esto. Si sumamos el 56 con el 65, obtenemos 121. A la pregunta de si el 56 es un número de Littrell, la respuesta es no, porque al sumarlo con su capicúa, obtenemos un número palíndromo. Pongamos otro número a prueba, ¿te late? Va. Ahora el 57. 57 más 75 nos da como resultado 132. Podríamos quedarnos aquí y decir que el 57 es un número de Littrell, pero recordemos que la ecuación menciona que se debe de hacer la suma de forma reiterada hasta que se forma el palíndromo. Por lo que ahora debemos sumar este 132. 132 más 231 igual a 363. Finalmente tenemos un número palíndromo. Lo que significa que el 57 no es un número de Littrell. Ahora vamos a hacerlo con el 59. 59 más 95 es igual a 154. Ahora 154 más 451 es igual a 605. 605 más 506 es igual a 1111. ¡Ay, qué bello palíndromo! 1111. Aunque tuvimos que resolver 3 sumas, finalmente demostramos que el 59 tampoco es un número de Littrell. Hagamos una demostración más, ¿te late? Esta vez con el número 89. 89 más 98 es igual a 187. 9 es igual y puntos suspensivos porque ya me cansé de tanto anotar, Dismara, pero sí podemos poner las siguientes sucesiones en pantalla, ¿no? Sí, mejor. Ok, perfecto. Listo, muy bien. Aquí tenemos que el 89 necesita de 24 iteraciones o pasos para demostrar que el 89 no es un número de Littrell. Pues de las sumas de esos números se obtiene un palíndromo o capicúa de 14 dígitos. 8, 8, 1, 3, 2, 0, 0. Podríamos continuar haciendo la prueba con más números, pero verán que toma una buena cantidad de tiempo llegar a las demostraciones. Por ejemplo,
Para el número 187 se necesitan resolver 23 iteraciones. Para el número 10.911 se necesitan hacer 55 iteraciones. Y para el número 1.186.060 billones, 307.891.929.990 se necesitan realizar 261 iteraciones. Es una locura. Sin embargo, para esto es mejor resolverlo, más que con una calculadora, con una computadora. Al día de hoy todavía se continúan demostrando los números más grandes que no son de Littrell. Lo interesante de esto también es encontrar lo contrario, es decir, el número más pequeño que sí es de Littrell. Hasta ahora se ha demostrado que el número 196 en su base 10 es el número del Littrell más pequeño. Es decir, que la suma de su palíndromo y de las iteraciones sucesivas nunca resultan en una capicúa. Los matemáticos desconocen la causa de esto, es decir, saben que el 196 es un número de Littrell, pero no han logrado demostrar por qué el 196 es un número de Littrell. Recordemos que los matemáticos y los científicos en general no solo trabajan para describir qué es lo que ocurre en la naturaleza y en el universo, sino que también trabajan para explicar qué es lo que conforma a los fenómenos o los eventos, describirlos, pero no necesariamente resolverlos. Sin embargo, los matemáticos sospechan que el 196 se trata de un número semilla, lo que significa que es un subgrupo del número de Littrell y que puede ser un palíndromo por sí mismo. Además del 196 está el 879 y el 1997 como números de Littrell que podrían ser semilla. Tal vez eventualmente estos tres números se conviertan en ecuaciones con solución. Lo que me recuerda que no hemos mostrado la ecuación que demuestra el cómputo del número de Littrell, en donde n es un número natural, nuestro número base es mayor que 1, donde k está representado por esta fórmula y donde d, subíndice i, está representado por esta fórmula. Es así que los matemáticos continúan trabajando con los números de Littrell. A la fecha se siguen mostrando números que son y que no son. Como nos dijo nuestra invitada en nuestra primera parte de la entrevista, cuando le preguntamos si de verdad una ecuación no tiene solución. Ahora que hemos revisado un ejemplo concreto de lo que es una ecuación a la que aún no se le encuentra una solución, ¿qué les parece si continuamos con la entrevista para que podamos seguir aprendiendo sobre las ecuaciones con y sin solución? ¡Vamos! Regresamos con la doctora Laura Ortiz. Laura, bienvenida de vuelta. Gracias. Doctora, en el caso de que no se encuentre solución para una ecuación, ¿qué tendríamos que hacer entonces para resolverla? A ver, lo que comentaba yo de Liouville, estamos hablando del siglo XIX, puso en crisis a los matemáticos, porque desde Newton se pensaba que la naturaleza se podría entender si se resolvían las ecuaciones diferenciales. Pero afortunadamente, Poincaré, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, lo que dijo es, no pasa nada, vamos no a esmerarnos en encontrar la solución precisa, sino a entender cómo tienen que ser esas soluciones si podemos entender los campos vectoriales por sí mismos. Doctora, ¿esto quiere decir que las matemáticas no nada más se dedican a resolver ecuaciones y procedimientos, sino que básicamente tendríamos que entender o estudiar la descripción y el comportamiento de estas ecuaciones y no nada más resolverlas? O sea, no se trata de encontrar soluciones explícitas, cuando se puede, claro, se dan, pero de entenderlas vía su campo de vectores, las propiedades que tienen. Cambia completamente el enfoque, porque ahora más bien pensamos cómo clasificarlas, bajo qué criterios, cuándo puedo decir que una ecuación es equivalente a la otra. Doctor Ortiz, pues qué gusto, es muy interesante lo que nos comparte, le agradecemos mucho su tiempo y le invitamos a continuar con el final del programa y nosotros continuamos con Jóvenes en TV. Como vimos al inicio de este programa, Isaac Newton obtuvo el premio de pasar a la historia.
Sin embargo, en la actualidad hay matemáticos que son galardonados con medallas y dinero gracias a que consiguen solucionar problemas que, por una buena cantidad de tiempo, han permanecido sin resolver. Al inicio del siglo XXI, el Instituto Clay de Matemáticas, que es una fundación sin fines de lucro y cuyo propósito es aumentar y diseminar el conocimiento matemático, propuso 7 problemas que, de ser resueltos de manera individual, se le otorgarían $1 millón a la persona que consiguiera este hito. A esto se les llamó los problemas del milenio. Y a la fecha, solo uno de esos 7 ha podido ser resuelto. Esta es la conjetura de Poincaré. La conjetura o hipótesis de Poincaré recibe este nombre debido a que el matemático la propuso en el año de 1904. Antes de explicarla, debo decirles que una conjetura en las matemáticas es una afirmación que se asume cierta, pero que carece de una demostración que la pruebe valiosa o abone para rechazarla. Es así que cuando se consiguió comprobar la conjetura de Poincaré, pasó a convertirse en un teorema. Otra advertencia que deberé decirles es que la conjetura de Poincaré es más compleja que lo que describirla en unos minutos me permitirá. Así que lo que veremos a continuación será una explicación simplificada de lo que realmente conforma a esta propuesta. Dicho todo lo anterior, procederé a mencionar lo que estipula la conjetura de Poincaré. Toda 3 variedad cerrada simplemente conexa es homeomorfa a una 3 esfera. Vamos por partes. Una 3 variedad significa que es una variedad de 3 dimensiones. Luego, la frase nos dice que tenemos un elemento que no tiene bordes, o sea que no se va al infinito, y que además no tiene agujeros que lo atraviesen. Debemos sumar la idea de que una variedad se puede transformar en otra sin ser rota ni pegada. Y finalmente tenemos una esfera en 3 dimensiones. Es decir, que la conjetura de Poincaré nos dice que toda superficie finita se puede transformar en una esfera, sin que en el proceso existan agujeros o rupturas o uniones de la misma. La conjetura de Poincaré fue propuesta para n dimensiones. La dimensión 2, 4, 5, la 6 y la 7 de la conjetura han sido resueltas por el paso del tiempo, pero no así la 3. Sin embargo, en 1982, un matemático llamado Richard Hamilton publicó un trabajo en el que mostró cómo una ecuación en específico podría ser utilizada para probar algunos casos de la conjetura de Poincaré, pero fue incapaz de probarla. Algunos años después, otro matemático llamado Grigori Perelman retomó el trabajo de Richard Hamilton y publicó 3 artículos que abonaron a él, esto entre los años 2002 y 2003. En dichos artículos, Perelman probó una conjetura llamada geometrización de Thurston, que es una forma más general de la de Poincaré. Es decir que, al corroborar la forma general, la de Thurston, por default, demostró la de Poincaré y, además, logró completar el trabajo de Richard Hamilton. Además, gracias a esto, la comunidad matemática logró resolver pequeños problemas asociados. Un par de años después, en 2006, en el Congreso Internacional de Matemáticas, se anunció que Grigori Perelman fue galardonado con la medalla Fields por su trabajo en la resolución de la conjetura de Poincaré. Recordemos que este premio es el más prestigioso de las matemáticas que se le otorga a aquellos menores de 40 años de edad. Sin embargo, Perelman rechazó la medalla. Su argumento fue que no lo merecía él, sino Richard Hamilton. Perelman también fue acreedor al premio Clay de Matemáticas en 2010. Sin embargo, este reconocimiento también lo rechazó, pues consideraba que su trabajo no era más importante que el de Hamilton. Tal vez Perelman también considera que las ecuaciones, más que ser resueltas, en realidad son un objeto de estudio, que se analiza y con las que se trabaja, pero no con las que se busca obtener un final. Además, tal como vimos al inicio de este programa, la actividad científica es resultado del trabajo en equipo.
y que si existen individuos que destacan y sobresalen, al final es porque se han conseguido levantar sobre los hombros de gigantes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que de este nos vayamos con la certeza de que en las matemáticas todavía existen muchos problemas y muchas ecuaciones que falta por ser resueltas. También que las ciencias y cualquier otra actividad humana es resultado del trabajo colaborativo. Pero tampoco hay nada malo en trabajar de forma aislada, ¿eh? Y más en tiempos de pandemia en los que hemos tenido que estudiar y aprender y trabajar cada quien en sus casas. Y esa puede ser una muy buena pregunta que les podemos hacer a ustedes, para que nos cuenten qué prefieren. ¿Les gusta trabajar en equipo o de manera individual? Recuerden que pueden compartirnos sus comentarios en nuestro Facebook, cuya dirección electrónica pueden ver aquí en pantalla. Y también recuerden que pueden regresar a este contenido y visitar otros más en nuestra página oficial y en YouTube. Nos vemos pronto. Adiós. Nos vemos. Adiós.